Bueno, damos gracias al Eterno por este tiempo, por este momento, por este Shabbat, que el Eterno nos permite estar aquí. Y hoy vamos de nuevo, me gusta cada año tenemos personas que se van, pero también personas que vienen. Y personas que no están con nosotros y personas que nos están escuchando o nos van a escuchar por YouTube. Hay gente que está buscando. Hoy me contactó una persona que vive allá en Don Francisco, que si no hay alguna comunidad por allá, y le dije pues que se conectara. No sé si está conectada, pero bueno, ya nos contactó también. Y pueden ser personas que están cerca o lejanas. Entonces, debido a eso, aunque todos tenemos la idea de el nacimiento de Yeshua y todo eso, entonces, si no lo podemos explicar, es que todavía no lo tenemos claro. Y como dijo el Jajam en una ocasión, de una persona le preguntó, y la persona dijo: mire, Jajam, yo tengo entendedera, pero no tengo explicadera. Entonces a veces nosotros tenemos entendedera, pero no explicadera. Y alguien dijo: si no lo puedes escribir, es que tú no lo tienes claro. Pero si usted lo puede escribir, lo tiene claro. Entonces vamos a ver acerca del nacimiento de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach. Por la fiesta de Sukkot. Y vamos a tratar de ver si Yeshua nació en la fiesta de Sukkot o nació el 25 de diciembre, de Navidad, y poder explicarlo. Entonces, primeramente, damos gracias al Eterno y pedimos con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, su esposa, y también con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la victoria venga sobre nuestro pueblo, guarde a nuestros soldados, y que todo el sistema de defensa de Israel pueda derribar cualquier misil, cualquier dron, cualquier cosa que ponga en peligro la vida de nuestros habitantes también. Y también con el permiso de ustedes, quiero comenzar esta enseñanza del nacimiento de Yeshua. Y quiero que me acompañe con la bendición que siempre decimos. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemivotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, el nacimiento de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach es algo controversial para muchos, y a veces que no defienden algo, tienen su postura. Nosotros tenemos que tener nuestra postura, pero lo básico es qué dice la Escritura. Cuando se estaba leyendo el Código Real, no sé si se pusieron atención cuando dice: al que le añadiera a estas palabras, también yo le voy a añadir las maldiciones de este libro. Entonces nuestro Rebbe fue claro y dijo: el que le quite, no le puedes quitar ni le puedes agregar. Ahí se quedó, ahí déjelo. Entonces es interesante que las escrituras que tenemos indican que el nacimiento de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach tuvo lugar probablemente en la fiesta de Sukkot. Y regularmente Sukkot cae entre más o menos entre el 15 y el 22 del séptimo mes bíblico, no del calendario secular, porque es en esa fecha más o menos que cae, entre el 15 al 22 del séptimo mes bíblico, y que más o menos se corresponde a fines de septiembre y a principios de octubre.
en el calendario secular. Entonces, más o menos en esa fecha cae. Esta vez, este año cayó, todos sabemos que cayó en el mes de octubre. Fue casi en los principios de octubre. Entonces, vamos a buscar algunas evidencias. Tenemos que tomar como base algún acontecimiento, algún lugar o alguna persona para ubicarnos. Y en este caso, la evidencia que vamos a buscar, que vamos a usar, es el nacimiento de Juan el Bautista o Yohanan ben Zakkai. Zacarías, mejor dicho. Entonces, esa va a ser nuestra base. Y es ahí donde vamos a empezar a buscar este evento. Entonces, en Lucas o Gilel, en el capítulo 1, ahí nos damos cuenta que Zacarías era un sacerdote de la línea de Abías. Ese es una base. Entonces, ¿qué significa eso? Que él era un sacerdote de la línea de Abías. Bueno, el sacerdocio, tenemos que empezar por ahí, el sacerdocio en Israel estaba dividido en 24 clases o turnos en la época de Yeshua. Había 24 turnos. Y cada uno de estos turnos enviaba cada año a dos representantes para oficiar en el templo durante una semana. Eran cada año se enviaba a esos dos representantes. Entonces, en Primera de Crónicas, el capítulo 24, verso 1 al 19, aunque no lo vamos a leer todo, se nos enseña esto que estamos diciendo. Y los primeros pasajes que encontramos, los podemos identificar esto que estamos hablando. Dice, y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abihu, Elazar e Itamar. Pero Nadab y Abihu murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Elazar e Itamar sirvieron como sacerdotes, y David con Sadoc, de los hijos de Elazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para sus ministerios, puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Elazar que entre los descendientes de Itamar. Los dividieron así: de los descendientes de Elazar, 16 jefes de casas paternas, y 8 de los descendientes de Itamar según sus casas paternas. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa del Eterno, tanto los descendientes de Elazar como los descendientes de Itamar. Entonces, eran 16 de un grupo y 8 de otro grupo. Entonces, ¿cuántos, si sumamos 16 más 8, cuántos son? 24. Esas fueron las 24 suertes, turnos o divisiones o clases sacerdotales. Entonces, durante la tercera semana del mes de Nisan, todos los sacerdotes de esos 24 distritos iban al templo para ayudar en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. Iban a ayudar porque era mucha gente. Era mucha gente, y entonces Zacarías, el Cohen, que era un Cohen, Jacohen, que era el padre de Yohanan, de Juan,
Él pertenecía a la división de Abías, o Abías, como dijimos anteriormente. Y esto es lo que documenta Yohanan o Juan, capítulo 1, verso 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, el que tenía el título de rey de Judá, cierto Cohen de nombre Zacarías, perteneciente a la división de Abías, casado con una hija de Aarón llamada Elisheba. Mire, ahí ya dice que Zacarías era de la línea de Abías. Entonces, en Primera de Crónicas 24:10, dice, la división de Abías era la octava. Era la octava. Esto significa que su turno se encontraba ubicado en la 10ª semana del año. Por supuesto, excluyendo Pesach, Shavuot. Cuando ahí todos los sacerdotes subían para servir en el templo. En Lucas, capítulo 1, verso 9 y 10, vemos que Zacarías, el Cohen, el sacerdote, dice que estaba quemando incienso. Y eso se hacía en la parte del templo conocida como el lugar santo. Ahí es donde se hacía eso. Por eso, cuando los sacerdotes quemaban el incienso, que ahí representaban varias cosas. Representaban las oraciones del pueblo de Hashem. Por ejemplo, David en el Salmo 141:2 habla de que recibe el incienso. Eso dice David. Entonces, en el templo, en esas oraciones, también se recitaban 18 oraciones especiales. Se recitaban 18 oraciones especiales. Y estas oraciones que se hacían, se confesaban todos los días, y 2 veces al día, no solamente todos los días, sino que eran 2 veces al día, una en la mañana y la otra en la tarde. Y en esas oraciones que se hacían, fíjese bien, se pedía a Hashem que viniera Eliyahu, que viniera Elías, que enviara a Elías, como dice Malaquías capítulo 4 verso 5. Dice Gilel o Lucas capítulo 1 verso del 11 al 13, dice que un ángel apareció al lado derecho del altar y le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada y que le nacería un hijo y que se llamaría Johanán. Él pidió que viniera Elías. Le dijo, tu oración ha sido escuchada. Y ahorita vamos a ir más adelante. ¿Por qué se pedía esa oración? Y recuerde que solamente él podía entrar ahí. Pero también se enviaban, personas lo acompañaban a él, pero no podían estar ahí con él. Estaban afuera. Por eso dice que se asombraron que no salía. Y decían, alguna visión le fue revelada y por eso no sale. Pero él estaba haciendo esa oración. Que enviaran esa oración, de las oraciones, se pedía que Elías, Hashem, enviara a Elías. Y dice que el ángel se le apareció y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Fíjese, eran 18. Pero la oración que era la clave era que enviara a Elías. En este sentido, Johanán era una sombra de Elías. Es decir, no fue literalmente la encarnación de Elías,
Pero Johanán iba a tener el espíritu profético que estuvo en Elías, Hanabí. Que el espíritu de Elías iba a estar operando en Johanán, en Juan el Bautista. Entonces, cuando, bueno, me voy a detener ahí. Por eso, cuando a nuestro Rebe vinieron y le dijeron, es necesario que Elías venga primero. Y dijo, a la verdad Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y dice, y se dieron cuenta que les hablaba de Juan el Bautista. Y no pierda de vista eso. Elías tenía que venir primero que el Mesías. Por eso nosotros cuando estamos en la fiesta decimos, estamos esperando, si Elías viene, Yeshua viene. Entonces, si contamos las 2 semanas de la ley que de separación que eran ordenadas por Hashem, recuerde que había 2 semanas que tenían que los sacerdotes purificarse. Cuando llegaban y antes de irse. No era que llegaban corriendo 5 minutos antes y empezaban a servir. No, tenían que estar purificándose. Terminaban su servicio y tenían que esperarse para regresar a su casa. Entonces, esas 2 semanas de la ley de separación que fueron ordenadas por Hashem, Zacarías cumplió su sacerdocio en esa semana. Y luego la semana de purificación antes de regresar a su casa. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 22 y 23. Entonces, cuando llega a la casa, aproximadamente llega en el mes de junio, en el calendario secular. Más o menos llega en ese tiempo. Acuérdese que él era el 8º. De la línea. Entonces, Johanán regresa a su casa aproximadamente en el mes de junio. Y entonces si contamos 9 meses de embarazo, entonces significa que lo más probable es que Johanán nacería para el tiempo de Pesaj. Pesaj, recuerde que puede caer entre marzo y abril. Entonces, si vamos al mes que mencionamos, ¿qué mes? Junio. Entonces, exactamente no sabemos en qué día era, pero si decimos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, bueno, no se cuenta junio, ¿verdad? Sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 9 meses. Marzo puede ser a finales de marzo, pudo haber sido a principios de abril, que es cuando cae la Pascua, Pesaj. Por eso es que nosotros decimos que Elías, cuando celebramos, de hecho, la fiesta de Pascua, de Pesaj, ponemos la copa de Elías. Ponemos la copa de Elías. Y mandamos a un niño a ver allá, abrimos la puerta, le dice, ve a ver si no está Elías ahí afuera. Este dato es muy importante porque, como dijimos en la tradición judía, Elías vendría para Pesaj. Y esto es lo que explica por qué nosotros hacemos eso que dijimos ahorita. Elías, sería el pionero o precursor del Mesías. Y esto
nos da el contexto para comprender lo que ocurre en Mateo capítulo 17, verso 10 al 13. Y la pregunta, como les dije anteriormente, que se formuló fue: ¿por qué entonces los escribas afirman que Elías debe venir primero? Eso era lo que Elías tiene que venir primero, y si no ha venido Elías, entonces ¿cómo puede ser el Mesías? En Lucas capítulo 1, verso 26, se nos dice que en el 6º mes del embarazo de Elisheba, el ángel Gabriel se le apareció a Miriam, indicando que ella quedó embarazada para ese tiempo. Si se recuerda la historia que Miriam va a visitar a Elisheba y el niño brincó. Entonces, si Elisheba tenía 6 meses para entonces y su embarazo comenzó en junio, entonces 6 meses más tarde nos indica que Yeshua fue concebido milagrosamente. Fue concebido en el vientre de Miriam. Y aquí vamos a buscar un dato. Para el mes hebreo de Kislev o de diciembre, como se conoce, que es el mes secular, contando esos 6 meses que dijimos en junio, 6 meses después es el mes de Kislev, diciembre. Entonces, miren, nosotros los seres humanos estamos enredados. Miriam quedó embarazada en diciembre, no nació en diciembre. Y entonces, si contamos en diciembre, 9 meses, ¿cuánto sería? ¿Cuándo sería el nacimiento? Septiembre. Pudo ser a finales de septiembre o principios de octubre. Ya ve que a veces los niños no quieren salir en su tiempo, ¿no? Pueden 2 días, 3 días, hasta una semana o poquito más. Entonces, si nos llega a septiembre, quiere decir que era la fiesta de Sukkot. Entonces, el 25 de Kislev, todos sabemos que es cuando celebramos la fiesta de Hanukkah, que es la dedicación. Es la fiesta de la dedicación. Entonces, si Yeshua fue concebido al final de diciembre, 9 meses más tarde, esto nos coloca en el mes de septiembre que nació. Porque dijimos que Yohanan ben Zakkai tenía 6 meses más de edad que Yeshua. Era mayor 6 meses. Entonces, si dijimos, si Yohanan nació entre marzo y abril, más o menos, entonces, 6 meses. ajá. Entonces, el nacimiento de nuestro Rebbe tuvo que haber ocurrido para fines de septiembre o principios de octubre del anuario secular. Eso ya nos dice a nosotros que Yeshua no nació en diciembre, sino que nació en Sukkot, en una fiesta.
la fiesta del gozo. Quiero otro dato interesante. Dice la escritura que nuestro Rebbe estaba envuelto en pañales. Y otro dato que tenemos que saber es que Yeshua no fue el único niño que nació en esa época. Entonces, aquí viene la pregunta, bueno, ¿pero por qué dice pañales? Y ahí es donde tenemos que poner nuestro enfoque. En Lucas capítulo 2, verso 12, nos dice que el niño fue envuelto en pañales y que estaba en una zuca, o muchos lo dicen, en un pesebre. Y esa era la señal para los que iban a ir. Esa era la señal, que lo iban a encontrar en pañales y en una zuca. Entonces, ¿acaso los niños, todos los demás niños no tenían pañales? Entonces, ¿qué tipo de señal era esa? ¿Cuál era la señal en sí? Bueno, la respuesta es que los Kohanim, los sacerdotes, tenían la costumbre de hacer pañales de las mantas sacerdotales, que ya no se usaban para formar las mechas de la menorá o del candelabro, que era la menorá de los 7 brazos. Y ellos hacían de esas mantas, entonces hacían esas mechas ellos, y conocían ellos muy bien ese material, porque nadie, excepto los levitas, manipulaban ese tipo de telas, nada más ellos. Entonces, los pañales servían, les decía, para hacer para encender las 16 vasijas de aceite que se colocaban también en el atrio de las mujeres, en la fiesta de los tabernáculos de Sucot. Se usaban ese tipo de mantas. Entonces los pañales están asociados con esa fiesta de Sucot. Por eso es que no nomás se queda y lo vas a encontrar en pañales. No, eran mantas que solamente los sacerdotes manipulaban, eran que ellos usaban. Número 2, que ellos las usaban para encender la menorá, también para encender las vasijas de aceite que estaban en el atrio de las mujeres durante esa fiesta de Sucot. Y esas mantas, esos pañales, estaban asociados con esta fiesta de Sucot. Los pañales eran hechos de lino fino, de eso se hacían. Si escudriñamos o buscamos en el arameo, encontramos que la palabra pañales es lino fino, eso era. Y esas vestiduras las usaban los reyes y los sacerdotes, que viene la palabra miknas, que el sentido de esa palabra es ocultar. O que también se puede traducir como calzoncillos de esconder las partes privadas, así en el lenguaje común que conocemos como pañales. Entonces, se recuerda que el sacerdote tenía que ponerse unos calzoncillos para ocultar su desnudez.
Y si ahí si nos metemos, sacamos un montón de cosas, porque nuestro Rebbe le pusieron esas ropas, y porque dice, lo van a encontrar con esas ropas, que solamente el sacerdote, los sacerdotes y los reyes podían usar. Entonces la señal era apropiada para los levitas, mas no para la gente común. No cualquiera. Es como le comentaba en una enseñanza que vine aquí a dar con los miembros del pastor Víctor, les decía, cuando uno desconoce la raíz hebrea, cuando uno desconoce la Torá, uno se puede perder. Y les hablaba de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach. Y les decía, para nosotros antes mirábamos una cruz, INRI, y a saber qué será. Y cuando nuestro Rebbe les decía, fue clavado en el madero, había 3 inscripciones, en latín, en griego y en hebreo. La gente pasaba pero cuando pasaron los de alto rango y miraron arriba y ¿quiénes eran los que aquí podían usar esas ropas o las distinguían? Sacerdotes y levitas, escribas. Cuando nuestro Rebbe estaba colgado del madero, los griegos ni sabían nada. Los romanos, nada. Los hebreos comunes miraban pero cuando pasaron los sacerdotes, toda esa gente que sabía, miraron ahí una inscripción que decía, para nosotros antes no decía nada. Decíamos antes, Jesús, Rey de los judíos. Pero los que sabían miraron que decía Yeshua Hanoshi Hamelech HaYehudi. El tetragramatón estaba escrito ahí. Por eso fueron a decir, quita eso que escribiste. El otro no sabía nada y dijo, lo que he escrito, escrito. Cuando dice, y lo encontraréis en pañales. Ellos sabían qué significaba eso. Pero no, esos que nos enseñaron que eran magos, no eran magos. Eran sacerdotes, levitas, que fueron, cuando fueron deportados a Babilonia y nacieron allá, porque ellos vinieron de lejos, vinieron caminando. Entonces, esta era la tela usada, decíamos, por los levitas para encender esas luces de Sukkot. Tanto en la entrada del templo como en el atrio de las mujeres. Fíjese, ¿por qué en el atrio de las mujeres? Entonces, otra cosita para ya concluir. Muchos dicen, bueno, era un pesebre. Otros decimos, bueno, es una azúcar. Bueno, en Lucas capítulo 2, verso 12 dice que el niño Yeshua estaba acostado en una azúcar, que se tradujo pesebre en la mayoría de las versiones que conocemos. Entonces, al estudiar esta palabra, descubrimos que hay un antecedente en Génesis o Bereshit, capítulo 33, verso 17. Cuando Jacob, nuestro padre Jacob, construyó Sukkot o tiendas para su ganado,
Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Entonces, como la palabra griega parece para el establo o pesebre, también se refiere al ganado, no solo para personas. Entonces, viene la idea y dice, bueno, como era para ganado, y ahí había animales. Cuando él nació, Yeshua, por eso ponen el arbolito y ponen animalitos ahí. Entonces, la palabra pesebre puede referirse también para ganado, como lo vemos en Lucas capítulo 13, verso 5, que se tradujo patné al griego para indicar el hebreo de Sucot. Entonces se hace esa palabra para más o menos darle la misma, que se pudiera entender. Sin embargo, en la fiesta, en el contexto de la fiesta de las cabañas, Sucot no tiene el significado de pesebre, sino de sucá, que el Eterno ordenó construir a los hijos de Israel como una fiesta de santidad por todas nuestras generaciones. Entonces, el uso del término indica que Yeshua nació en una sucá, no en un pesebre donde había animales. Es decir, para el tiempo de la fiesta de Sucot. ¿Y por qué decimos eso? Porque el establo era donde se ponían los animales. Había excrementos, había suciedad. Pero la suca es donde nació nuestro Rebbe, tenía que estar limpia. Imagínense una mujer cuando va a dar a luz. El lugar tiene que estar limpio, porque puede agarrar una bacteria, una infección y morir. Entonces, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach nació en un lugar limpio, en una suká donde había uspishim. Era un lugar sagrado, era algo especial. Y por eso es de que el nacimiento de nuestro Rebbe, el nacimiento de nuestro Rebbe fue algo especial. Fue algo especial. Y bueno, para concluir, todos sabemos por qué nuestro Rebbe nace en una suká. Bueno, primero, aunque vamos a decir, no, es que como él se le iba a llevar a Jerusalén, si vivían en Nazaret. Igual, número uno, si no, es que cómo le iba a llevar. Bueno, pero como ellos eran justos, ellos moraban en la suca. Moraban en la suca. Así que tenía que haber nacido en una suca. Pero como la Escritura dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones y ninguno se presentará con las manos vacías. Él era un justo. Ella era una justa. Por eso fue escogida. Al ser él un justo, ¿usted cree que iba a dejar a su mujer embarazada ya a punto de dar a luz y se iba a ir? Ahí no había hospitales, no había nada. ¿Y quién la iba a ayudar? ¿Quién la iba a cuidar? Él era el primogénito.
Ahí no tenía hermanitos para que lo ayudaran. Él era el primogénito. Joseph tenía que estar ahí. Y ahí era, o voy para obedecer el mandato de Hashem, o me quedo para cuidar de ti. Y le puso a escoger a Miriam. Y Miriam, que era una mujer justa, le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ir. Y yo no quiero ser la causa de que no vayas. Pues vámonos los dos. Y cuando dice, y no hubo lugar, era porque todos los judíos subían a Jerusalén a la fiesta de Sukkot. ¿Y por qué no nació en Jerusalén? ¿Por qué? Porque no había lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Que el emperador, como sabía que la gente subía a Jerusalén, entonces usaba ese tiempo para hacer un censo, el censo. Y entonces el de la tribu de Benjamín, de Benjamín, el de la tribu de Rubén, ese tenía que, era su lugar. Pero Joseph, ¿de qué tribu era? De Judá. Entonces, ¿a dónde tenía que ir para ser censado? Belén, a Belén, la ciudad de David. ¿Para qué? Para empadronarse, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Belén, la más pequeña, de ti vendrá el Salvador. Y es por eso que ellos se fueron y hicieron su suca allá. Ellos por derecho les pertenecía ahí. Sukkot, cada Sukkot tiene una bendición especial, pero que podamos reafirmar y darnos cuenta que la obediencia a Hashem, cuando obedecemos a Hashem, Él se encarga de lo demás. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las cosas con nuestros ojos humanos, empezamos a tomar malas decisiones, a hacer las cosas al revés. Por eso es que cantamos el Shabbat. Si yo guardo el Shabbat, Hashem me protegerá. Es un pacto eterno entre Él y yo. Si yo vengo a la fiesta, pero con el propósito de Hashem, por eso yo le decía, y yo dije, que no se me vaya a pasar. Dice, ninguno se presentará con las manos vacías. Para cumplir el mandamiento, aunque sea $1, y decirle, mira Hashem, hoy nomás $1, la verdad, porque pues no me preparé o pues no me fue bien. Pero yo sé que me vas a bendecir y para la próxima fiesta voy a traer más. Acuérdese, no es, usted tiene que, cuando damos, tenemos que dárselo a Hashem. No es la caja de la tesorería, no. Dice, ninguno se presentará con las manos vacías. Pero si no tuvimos nada, entonces no te puedo dar, no me distes. Entonces, nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach nació en una suká, no entre animales, en una suká, en una fiesta. Y recuerde que las fiestas es cuando estamos más cerca, como les decía el jueves, es cuando antes de las fiestas es cuando nosotros le hablamos por teléfono a la novia y
estamos hablando. Pero la fiesta es cuando la novia tomó el avión, llegó a Los Ángeles, el novio la fue a recoger y se vinieron y están juntos. ¿Verdad que está más bonito eso? Disfruta uno del otro. La fiesta fue cuando se da lo más grande. Y es por eso que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach nace en una fiesta como hoy, la fiesta de la alegría. Así se conoce la fiesta de Sukkot, la fiesta del gozo, de la alegría. Que Hashem nos ayude, nos guarde y que podamos presentar defensa de todo aquel que demande de nosotros nuestra fe y podamos explicarlo con respeto, sin pelear, sin enojarnos. Y cuando la gente se da cuenta que la gente que quiere cambiar, que quiere agradar al Eterno, va a decir, tienes razón. Aunque sea de aquí para acá. Alguien me dijo de por aquí, me dijo, ¿y eso? El azúcar. Oh, dice. Le digo, sí, nosotros celebramos el nacimiento de Yeshua. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo también creo que nació en un azúcar. Pero bueno. Pero ya cuando una persona ya empezó así, ya empieza a arderse el corazón, hay esperanza. Pero llegará el día en que todos reconocerán que nuestro Rey Yeshua HaMashiach nació en una azúcar, en una morada. Y por eso dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay muchas Sukkot. Voy a prepararles una. Le voy a ir a poner las palmas, le voy a poner para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. La azúcar que tendremos con nuestro Padre que está en los cielos. Así que esto es el ensayo, pero llegará el día. Así que Hag Sameach y vamos a seguir adelante.